Para el Dios en que nosotros creemos, todas las cosas le son posibles. Pero ¿cómo nosotros, humanos, nuestra mente finita, limitados, podemos entender el poder de Dios o el alcance de lo que Dios puede hacer? Los discípulos veían de una forma imposible de que Jesús alimentara a muchas personas, a más de 5,000. Pero el Señor, con su poder, lo hizo. Disfrutemos aquí juntos la lección que tiene como título La alimentación a los 5,000. Bienvenidos. Oremos. Dios y Padre Celestial, pedimos tu dirección al abrir tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ilumine. Que vamos a entender y comprenderlo. En Jesús. Amén. Mi apreciado, en el momento que Jesús está en ese lugar aparte, muchas multitudes vienen a su encuentro. Pero ¿por qué Jesús hizo este milagro en esta época del año? Decía que aproximadamente de los otros milagros que Jesús había hecho, había pasado aproximadamente un año, porque ya venía la Pascua. Estaba Pascua. ¿Por qué se realizaba? La Pascua se daba porque era en conmemoración a lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel, que lo había sacado de Egipto, ¿verdad? Y entonces el pueblo de Israel lo hacía en conmemoración a eso, cada año. Así como nosotros hacemos la Santa Cena en conmemoración al sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, y que eso es el perdonar nuestros pecados, ahora ellos hacían eso. Pero Jesús va a hacer este milagro. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Después de esto, Jesús se dirigió a otro lado del lago de Galilea y luego de Tiberias, y una grande multitud se seguía que veían las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaban cerca la Pascua de la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que en esta coman? Pero decían esto para ponerlo a prueba, pues ya sabían que estaba por hacer. Felipe le respondió: ni 200 días sueldos bastarían para que cada uno de ellos reciba un poco de pan. Andrés, que era hermano de Simón, Pedro y uno de sus discípulos, le dijo: aquí está un niño. Que tenían 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños, pero que estos para tanta gente. Entonces Jesús le dijo: hagan que la gente se recueste. Habiendo mucha hierba en aquel lugar, se recostaron como 5,000 hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre la gente que estaban recostadas. Estos mismos hizo a los pescados y les dijo cuánto querían. Cuando quedaron saciados, y le dijo a sus discípulos, entonces ellos recogieron los pedazos que de los 5 panes de cebada les sobraron a los que habían comido, y con ellos llenaron 12 cestas. Al ver aquellos hombres las señales que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente ese es profeta que había de venir al mundo. Bueno, ¿por qué hay un paralelismo en esta historia con el tema del pueblo de Israel y de Moisés? Primero, Jesús subió al monte, a un lugar tranquilo con sus discípulos, a estar descansando. Moisés subió al Sinaí a pedir ayuda al pueblo, a Dios por el pueblo, para el tema de la comida y de la alimentación y de la bebida. También Jesús proveyó alimento para la multitud. Tercero, el otro paralelismo que está es que sobraron 12 cestas de lo que recogieron
los discípulos de las obras. Y también Moisés o el pueblo de Israel tenía 12 tribus. Y el pueblo de en ese momento dijo, verdaderamente este es el profeta que nosotros necesitábamos, o que el pueblo necesitaba. Entonces ellos asociaron a Jesús como un profeta y asociaron a Jesús con ese tema, con Moisés, porque Moisés hizo todo eso. Pero Jesús era mucho más que un profeta. Jesús era el mismo Hijo de Dios, ¿verdad? También podemos extraer de esta lección la fe. También podemos sacar de esta lección es la poca fe que tenían Felipe y los discípulos en el momento. Porque Jesús ve que viene ese poco de multitud y les dice a ellos, mire, ustedes, ¿cómo hacemos que tú que conoces? Porque Felipe y allí estos dos discípulos eran de ese sector y conocían. Tú que conoces, ¿dónde vamos a ir a comprar? Era un lugar aparte para esta multitud, ese poco de. Y lo que dice el discípulo es, bueno, y el texto dice, Jesús estaba probándolo. Y ellos dijeron, él dijo, no, pues ni un montón de trabajo, ni 200 días de trabajo nos alcanzan para alimentar a esas personas. Mira, la poca fe. Teniendo a Jesús al frente, Jesús le pone una prueba para probar su fe, y él, en vez de decir, Señor, tú lo puedes hacer, él dice, no, esto es imposible de hacerlo. Mira, a veces tenemos a Jesús a nuestro lado, tenemos a Dios con nosotros, porque Él siempre está ahí, solo que necesitamos buscarle. En los momentos de prueba, este discípulo empezó a hablarles a todos para que le ayudaran a solucionarlo, y no fue directamente a Jesús para que solucionara su problema, su situación que en el momento estaba. Y no, nosotros hay veces buscamos a los hombres y no buscamos a Dios. Así que ese Dios que nosotros creemos, ese Dios es capaz de eso y mucho más. Pero solo tenemos que creer sin vacilar en Él. Y también ahora sale un niño, un joven, porque la Biblia usa esto también así como para el tema de David, usa esa palabra, y David y José y todo eso, tenían aproximadamente como 17 años. Y ahora también este tema hace referencia a que muchos se rieron. ¿Cómo estos 2 peces y estos 5 panes van a servir para esa gente? Jesús convirtió esos 5 panes y esos 2 pececitos para alimentar a 5,000 personas. Mire, no sé qué problemas tengamos nosotros en nuestra vida, pero ese Dios que solucionó y alimentó a 5,000 también te puede alimentar a ti y a tu familia. También puede solucionar todos los problemas que nosotros tengamos, financieros, espirituales y en todos los sentidos de nuestra vida. Pero solo tenemos que creer en Dios, solo tenemos que confiar en Dios, porque el Dios en quien tú crees es el Dios que hace posible lo imposible en tu vida. Oremos. Bendición. Dios y Padre Celestial, te pedimos tu dirección en este día. Bendícenos, aumenta nuestra fe para poder confiar en ti en los momentos difíciles de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.